cambios de comportamiento en tu hijo. Hay síntomas como dolores de cabeza, dolores de estómago, falta de apetito, querer dormir más de lo que está acostumbrado, estrés, angustia y un punto muy importante, cuando nuestro hijo nos dice que ya no quiere ir a la escuela. Estos son puntos de alarma que nos llevan a pensar que puede existir un acoso escolar y que nuestro hijo puede ser víctima de ello. Hoy hablaremos precisamente de lo que es el bullying o el acoso escolar. Sean bienvenidos a su programa Puntos de Fuerza. Y Dalí, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos. Espero que todos en casa estén bien. Espero que tú también, Marta. Y sí, en efecto, hoy hablaremos del bullying. ¿Qué es el bullying? ¿Qué son los efectos? ¿Cuáles son los efectos? Y qué hacer, sobre todo eso, porque los papás siempre preguntan cómo ayudar a los hijos a solucionar esta situación. Así Bienvenidos. Así es, Idali. Y bueno, pues me gustaría empezar haciendo una diferenciación de lo que es el bullying y a otras situaciones que a veces confundimos. El bullying es aquel acoso escolar que se puede dar dentro del entorno educativo, pero también fuera. Y para que exista el acoso escolar, pues tiene que haber una víctima, un victimario y lo que podemos llamar como el público o las personas que están viendo esta situación de acoso. Los espectadores, exacto. Así es. Sí, y sabes que entendiendo esta parte de que es bullying, que es dentro de un igual de dos estudiantes, no es el tema de un director o un maestro, eso ya sería otro tipo de intimidación por la posición de poder. En este sentido, los acosadores o las personas que ejercen el bullying lo usan, sus motivos son regularmente por el aspecto, por cómo se ve la persona a la que están victimizando, por el comportamiento, porque son tímidos o porque o son muy buenos estudiantes o por el contrario, que tienen una problemática en la parte académica, por su raza, por su religión, por su estatus social, por su identidad sexual. Son los motivos por los que existe el bullying dentro de las escuelas. Así es. Y fíjate que el bullying pues puede ser de forma verbal, de forma física, psicológica o cibernética. Y entonces, ¿qué hacemos al momento de que nuestros hijos son víctimas de este tipo de acoso? Lo primero que podemos hacer como padres o como tutores es tener una plática con nuestros hijos. Y esa plática nos va a llevar a entender qué es lo que está sucediendo. Podría darse el caso de que nuestro hijo negara que algo sucede, pero con estos síntomas que nosotros acabamos de mencionar, y podemos ver otros factores. De repente llegan los hijos con que se accidentaron, se golpearon la pierna, se golpearon la cabeza, llegan con sus materiales rotos o quebrados. Entonces, esa es una alerta para que nosotros podamos iniciar con esa plática y hacer la pregunta directa. ¿Qué es lo que está sucediendo? En ese momento nosotros tenemos que hacerle ver a nuestro hijo que lo que él nos está diciendo nosotros lo vamos a creer, que vamos a poner lo que él nos cuenta en primer lugar, que tiene toda nuestra confianza y que nosotros lo vamos a apoyar y lo vamos a proteger. Tenemos que blindar a nuestro hijo para que pueda hacer frente a esta situación que él está viviendo, que él está experimentando. Entonces, esa plática de confianza sería el primer paso que nosotros recomendamos que se haga en casa. Así es, y enfocándonos un poco más en el tema de los efectos del bullying, cuando un niño o niña es victimizado, ellos llegan, van a tener miedo, como tú bien lo decías en un inicio, no van a querer ir a la escuela, van a estar deprimidos, ansiosos, vamos a notar cambios en su conducta, van a empezar tal vez unos tienden a dañarse a sí mismos, dejan de comer, tienen problemas de sueño, el estado de ánimo es zigzag. En casa lo notamos inmediatamente porque su comportamiento es diferente, es fuera de lo
de lo usual. Entonces ahí foco, papás, estar muy atentos al comportamiento de nuestros hijos. Y como bien lo mencionas, el primer paso es preguntar qué es lo que está pasando y creerles, para de ahí saber si vamos a hablar con el niño y tratar esta situación o bien subirlo y escalarlo a la escuela. En este caso, al maestro, a la dirección, porque en ese momento, cuando el niño se siente más protegido, va a sentir más confianza y también de parte de la persona que le está ejerciendo el bullying, va a bajar el interés por seguirlo molestando, porque entonces va a sentir que esa persona ya no es tan vulnerable. Aquí hay ¿qué podemos hacer como papás? Porque los papás entran en un estado de desesperación, de frustración, y aquí hay un tema importante. Lo primero es darles confianza, como bien lo reiteras tú. Ignorar al acosador, decirle a tu hijo o a tu hija, ignora al acosador, aléjate de él, porque esa indiferencia generalmente baja el nivel de atención de esta persona. Decirle que siempre se mantenga eh, de frente, derecho, con la cabeza en alto, porque él no es culpable de que esa persona lo esté vulnerabilizando, ¿no? No llegar a golpes. Eso es sumamente importante porque regularmente ahí tú me puedes ayudar, ¿no? Los papás regularmente dicen, no, defiéndete, no te dejes, tú lo puedes enfrentar, tú tienes también fuerza y demás. No llegar a golpes porque no vamos a solucionar el problema. Lo que vamos a hacer es hacerlo mucho más grande. La violencia no nos va a llevar a ningún lado. También probar a hablar con el acosador en este caso, que el niño se enfrente al acosador y decirle, bueno, ¿cuál es el problema? Si no se puede, comentárselo a sus amigos más cercanos, y aquí es bien importante tener amigos reales que apoyen a la persona que está teniendo esta vulnerabilidad o que lo están acosando, porque ahí los amigos, al momento de que no hay espectadores, se acaba el poder de la persona que ejerce el bullying. Entonces, es importante confiárselo también a sus amigos y que los amigos apoyen. O bien, si vemos que alguien de nuestra escuela está teniendo un problema de abuso, de acoso en este sentido por otro compañero, no reírnos, apoyar a la persona que está siendo victimizada, decirle, yo te creo, yo estoy contigo, no estoy de acuerdo con lo que está pasando. Aquí me gustaría que platicaras acerca de los ejercicios que podemos hacer como papás para ayudar a nuestros hijos a decir no. Fíjate que sí, ¿Qué podemos hacer, Marta? Hay dos técnicas que nosotros recomendamos. La primera es los ejercicios frente al espejo, donde nosotros vamos a tratar de enseñarle a nuestro hijo que sepa decir no, que sepa poner ese alto y demostrarle al acosador que no se van a permitir ese tipo de conductas. No estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo, no me gustan las bromas que haces y aquí está el alto. Otra de las técnicas es la actividad, o que también le llamamos el juego de roles. Aquí donde papá o mamá o los tutores pueden hacer el papel de agresor o de victimario y entonces poderle dar estrategias a nuestro hijo para que se pueda defender. Es como simular la situación que se pueda estar dando en la clase. Entonces, estas dos técnicas nos van a ayudar a favorecer lo que es el autoestima de nuestros niños, porque muchas veces este es uno de las situaciones por las que reciben bullying. ¿Por qué? Porque no tienen una autoestima equilibrada, porque su autoconocimiento no es el adecuado y su seguridad sobre todo. Entonces nosotros tenemos que fortalecer estas áreas en nuestros hijos a través de varias actividades, como puede ser ejercicios para que conozcan sus fortalezas, sus áreas de oportunidad, que sean conscientes de quiénes son y de lo que pueden lograr. Otra cosa también que se basa en lo que son los valores morales. Yo creo que es muy importante fortalecerlos desde casa. Y el valor que yo realzaría en este momento es el valor del respeto, porque desafortunadamente muchos de los chicos no aceptan o no saben respetar lo que es la diversidad.
Y bueno, pues todos los seres humanos somos diferentes. En cada uno de nosotros hay una diversidad y tenemos que aceptarla. Así es, y adentrándonos un tema en el autoestima de tanto del niño que es víctima como del acosador, es sumamente importante que los papás mantengamos y les enseñemos, una, a gestionar emociones, a saber cómo manejarlas y expresarlas, ¿no? En ese tema es sumamente importante, porque cuando uno aprende a manejar sus emociones, a entenderlas y a procesarlas, ni te vuelves acosador ni te vuelves víctima. Entonces, es sumamente importante esto. Y otro tema es el autoestima, como bien lo mencionas, ese autoconocimiento de habilidades y debilidades, el saber eh, buscar esas personas a las cuales los niños idealizan, pero hacerles ver con nosotros como adultos que nadie es perfecto y nadie tiene la vida perfecta. Esta ventana de las redes sociales solo percibes una parte, una pequeña parte de la historia de vida de una persona. Y los niños que van creciendo asumen que así quieren tener una vida y ante esa comparación ellos se ven muy, muy chiquitos y eso no es una realidad. Entonces nosotros como papás fortalecer esa parte. En terapia es muy recomendable siempre a los adolescentes y niños que para que ellos puedan manejar emociones y poderlas sacar y externalizar de manera correcta, el arte y el deporte es un ejercicio básico. En el arte, la música, la pintura, la escritura, la actuación, es muy bueno porque les ayuda a desarrollar esa parte interna. Y por el otro lado, el tema del deporte. En el tema del deporte, ellos sacan esa energía, esa frustración, fortalecen su cuerpo, su salud y esto los hace obviamente de un espíritu mucho más fuerte, más aguerrido en el sentido no de buscar un problema, sino de poder controlarse y saber su nivel de fuerza tanto interna como externa. Asumir errores es otra parte importante de la autoestima en los jóvenes y en los niños, que ellos tengan tanto obligaciones como reglas y que asuman sus errores, no disculparlos y no decirles, no, no pasa nada, no, sí pasa, si esto haces, esto ocurre. Porque al momento de nosotros decirle a nuestros hijos, esta es la reacción, esta fue la, de tu acción, esta fue la reacción. En ese momento ellos están aprendiendo que se pueden equivocar, pero que pueden solucionar y que también ellos tienen que trabajar por ser mejores. Esa es la parte más importante que como nosotros, papás, terapeutas, podemos apoyar a los jóvenes, a los niños, a que su autoestima esté en un mejor grado de ese autoconocimiento, ¿no? Que no se juzguen tanto esa vocecita que siempre está saboteando pensamientos, mandando esos pensamientos negativos, que no esté tan fuerte y que no sea tan dura con uno mismo. Así es, aprender a aceptarnos como somos, ¿verdad? Porque volvemos a lo de la diversidad, todos somos diferentes y no por tener esas diferencias nos hace menos más que los otros. Hay otra Exacto. cuestión que también nos preguntan los papás, cuando mi hijo es el agresor, ¿qué podemos hacer? Aquí hay que también hablar con nuestros hijos y hacerles ver que la conducta o la acción que ellos están presentando nosotros no la aprobamos. Hay que decirles que los seguimos queriendo, que los vamos a seguir apoyando, pero sabemos que porque son buenos niños o buenos adolescentes tendrán la capacidad de saber que están ocasionando algo que no es adecuado, que no está permitido y que deben de hacer modificaciones en su conducta. Y es importante que nos acompañemos de un psicólogo para poder llevar a cabo este proceso de cambio de actitudes en nuestros hijos que pueden presentarse como agresores o como victimarios. Hay muchos tabús también al momento de que hablamos de los victimarios. Recuerden que hay muchísimos factores que influyen para que una persona sienta que necesita desquitarse con otros. Cuando nuestro hijo no está a gusto en el grupo, cuando no se siente pertenecer al grupo en la escuela y no sabe canalizar o gestionar las emociones, entonces nuestro hijo precisamente puede presentar esas situaciones.
Y entonces no lo vamos a castigar ni lo vamos a juzgar. Recordemos que como papás debemos hacer énfasis en que no estamos en contra de la persona, estamos en contra de la acción y es importante que digamos que esas conductas no las vamos a permitir porque no nos van a dejar nada bueno. Y entonces vamos a acompañarnos del terapeuta o del psicólogo para que podamos hacer los cambios pertinentes en nuestros hijos, en esas actitudes y en esos comportamientos, para que dejen de ser los victimarios. Así es, y en este tema, pues el acosador, como bien lo mencionas, es un ser humano que está fracturado emocionalmente, está externando su problemática de una manera muy errónea, pero la está externando, es alguien que necesita ayuda y sí necesita ayuda terapéutica. Estas personas pueden ser o ya sean muy extrovertidos y agresivos o pueden ser callados y escurridizos, ¿no? Pueden ser amistosos, pero es amistad falsa. Y aquí es muy importante decirles que tienen hasta ciertas características de los manipuladores, un poco narcisistas, un poco les gusta llamar la atención, tienen unas habilidades con problemas o sociales o ya sea como lo mencionaba antes, o muy extrovertidos. Pueden ser inseguros y esa inseguridad la muestran ocasionándoles daño a las otras personas que ven más vulnerables. Entonces sí, súper importante que acudan a terapia, que los papás entiendan, que no castiguen de manera inmediata, sino que traten el problema de una manera mucho más profesional y con ayuda. Así es. Ahorita también que hablabas del grupo de apoyo de los compañeros, es muy importante que tengamos esa participación activa como el público, ¿verdad? Que estamos observando lo que está sucediendo. Hay que levantar la mano y hay que denunciar. Claro que vamos a tener miedo, claro que nos asusta que ya no seamos parte del grupo o que nos llamen chismosos o que nos llamen traidores, pero es muy importante siempre hablar y denunciar. Recuerden que las personas adultas, en este caso los padres, los tutores y los maestros, están para apoyarnos. Y tenemos que tener esa credibilidad como adultos, que nuestros hijos o nuestros alumnos se puedan acercar y contarnos lo que está sucediendo. Y que nosotros como autoridad vamos a hacer todo lo posible por resolver las situaciones. Entonces, creerle a nuestros hijos, a nuestros alumnos, pero también darles esa certeza de que los vamos a acompañar. Y no solamente a la víctima, sino también al victimario, ya que tú dices que también trae cuestiones o situaciones que debe de sanar y que se deben de canalizar, pero también a los espectadores. Es muy importante que no nos quedemos callados. Vivimos dentro de una sociedad y sabemos que como sociedad tenemos esa responsabilidad colectiva de denunciar. Hay otros puntos que también me gustaría mencionar acerca de las estrategias de prevención. Tú ahorita ya mencionaste la gestión de las emociones, pero que a veces también se acercan a nosotros y nos preguntan, bueno, pero ¿qué es eso de gestionar emociones o cómo las gestionamos? El gestionar emociones básicamente es reconocer la emoción que yo estoy sintiendo en ese momento y poderla sacar o poderla externalizar de manera asertiva. Otra de los puntos que nosotros podemos poner en la mesa es fortalecer la convivencia grupal. Hoy en día que estamos teniendo las clases en línea o a distancia, los maestros podrían pensar que no hay nada por hacer, pero existen muchas estrategias para la convivencia grupal. Podemos hablar de lo que son los cafés literarios, los chocolates literarios, o por ejemplo, tomar de base alguna de las conmemoraciones de nuestro país y entonces llevar a cabo esa convivencia a través de la pantalla. La psicoeducación, y Dalí, cómo es importante tener informados a la sociedad de las consecuencias que puede tener el acoso cuando no se detiene. Es muy importante psicoeducar. Desarrollar habilidades sanas en el uso de las tecnologías. A veces nuestros hijos
no saben cómo poner límites para su privacidad en el uso de las redes sociales. ¿Cuántas veces se han etiquetado fotografías o publicaciones sin pedir un permiso? Y entonces se hace mal uso de esas fotos. Se suben a las redes y empiezan las burlas. Entonces, el daño que a veces se provoca no medimos y es importante informar para que tengamos ese control, ese límite de cuando nosotros estamos pasando el límite del respeto hacia las otras personas o de la privacidad. Así es, y yo creo que es sumamente importante que las escuelas tengan programas y talleres explicando y previniendo el tema del bullying, porque muchas escuelas no lo tienen, no saben cómo reaccionar y en esta ocasión lo que hacen es generar miedo. Entonces el niño no quiere hablar por miedo al acosador y por medio a que también reciba un castigo por parte de la escuela porque no hay una investigación, no hay un tema de cómo atender esta situación. Es sumamente importante esto y sumamente importante enseñarle tanto a los padres como a los niños, a los adolescentes, el tema del ciberbullying, que en estas fechas es, pues en México es considerado ya un tema de legal, el tema de mandar videos o fotografías y demás, pero sí es importante que esté la prevención. Si los niños entienden la importancia que es que nadie debe de enseñar su cuerpo o acosar por medio de un mensaje o de un meme o de burlas en las redes sociales o por medio de WhatsApp u otras mensajerías, es sumamente importante la prevención. Esto no sucedería si con prevención lo quitamos. Entonces, sí formar niños con valores, sobre todo la comunicación entre papás e hijos, que no se quite. Si ya sucede la situación, si ya estamos viviendo el bullying, que haya la confianza del niño hacia el papá para podérselo confiar y que no haya juzgar en ese momento abruptamente, sino controlarnos como papás, respirar y pedir ayuda. Si tú no puedes con la situación, pide ayuda. Es muy importante pedir ayuda de un profesional, de un terapeuta, de alguien de la escuela que tenga la capacidad de ayudarles a solucionar esta situación. Así es, Idali. Y entonces, por mi parte, pues agradecerles que hayan estado atentos a este programa y mi conclusión sería esa. Papás, maestros, hay que darles toda la confianza a nuestros hijos y a nuestros alumnos para que se acerquen y denuncien el acoso escolar. Y de esta manera vayamos minimizándolo y, ¿por qué no?, en un futuro terminarlo. Mi conclusión sería, eduquemos a niños con valores, fortalezcamos la autoestima en nuestros jóvenes y en nuestros niños, que seamos el primer conducto al pedir ayuda, que seamos la primera persona en que ellos piensen al momento de sufrir cualquier situación, sea o no sea el tema del bullying, y sobre todo el crear valores dentro de la familia. Y en las escuelas, talleres y prevención, programas, estamos necesitándolos. Eso sería mi conclusión. Por mi parte es todo. Muchas gracias por haber visto este video. Yo les pido que compartan el video para aquellas personas que pudiera servirles esta información, que nos dejen sus comentarios, que nos den su like, que se suscriban. Es totalmente gratis. Estamos en Facebook y en Instagram como Puntos de Fuerza. Cada semana estamos subiendo cápsulas y frases para el desarrollo personal y sobre todo para motivarlos a buscar un cambio en vista de algo bueno. Muchísimas gracias. Gracias, hasta la próxima.